Ante el reciente incremento de casos de fiebre tifoidea, Salud TV te recomienda: si presentas fiebre, diarrea, malestar general, dolor de cabeza y vómitos, acude al centro de salud más cercano y por ningún motivo te automediques. Este es un mensaje de Salud TV. Prevengamos la fiebre tifoidea. Canal 21. Tome el control. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Hemos llegado al miércoles 13 de febrero. Este día, debido al incremento en los casos de fiebre tifoidea, que es una situación bastante preocupante, queremos comunicarnos vía telefónica con el doctor Iván Solano Leiva, infectólogo, que ya lo tenemos en línea. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Elisa. Un placer estar con ustedes. Saludos a la audiencia de Salud TV y a los invitados en el estudio. Muchísimas gracias, doctor, por tomar nuestra llamada. Queremos saber un poquito sobre lo que está pasando con este incremento de casos de fiebre tifoidea. ¿Qué recomendaciones podemos dar a la población? Bueno, básicamente, en primer lugar, dice la población que estamos ante una epidemia de fiebre tifoidea en nuestro país, según los datos del Ministerio de Salud, hasta el 2 de febrero de este año, ¿no? En cuanto a las medidas, la fiebre tifoidea es una enfermedad que se transmite vía orofecal, es decir, el contacto con heces humanas, ya sea a través de ingesta de comida contaminada con heces fecales o de agua contaminada con heces fecales. Hay también otras formas de contaminarnos y que participan las moscas, como vectores. Sabemos que las moscas andan en desechos y luego pueden llegar a nuestros alimentos o a nuestros utensilios de cocina y dejar depositado ahí las heces fecales y de esa manera poder infectarnos, ¿no? Porque recordemos que la Salmonella typhi, que es la bacteria que produce la fiebre tifoidea, es eliminada por una persona que tiene la enfermedad a través de las heces. Y en ese sentido, pues, esa es la manera principal de adquirir la enfermedad. Es importante poder recordarle a la población también que debemos de lavarnos las manos, precisamente un buen lavado de manos antes de preparar los alimentos, después de ir al sanitario, eso es básico para poder prevenir, lavar bien las frutas y verduras que vamos a consumir y evitar comer comida de la calle, de todas las ventas que encontramos en la calle que venden comida muy rica, pero que si es de higiene dudosa, nos abstengamos, porque si no, pues nos va a pasar y vamos a adquirir la fiebre tifoidea. Bueno, doctor, definitivamente es una situación preocupante, pero tenemos que poner manos a la obra todos. La parte que nos compete a nosotros es lavarnos bien las manos, lavar bien las frutas y verduras, cuidar los vectores, cuidar a nuestros hijos y, por supuesto, educación y transmitir el mensaje a todos. Más adelante en la semana esperamos poder obtener la postura del Ministerio de Salud, ya que pues realmente sí es una situación realmente preocupante. Pero muchísimas gracias, doctor Solano, por tomar la llamada. Gracias a ustedes y les felicito porque yo creo que como medios de comunicación es importante que se eduque a la población. Hace falta que demos los mensajes de prevención y quienes deberían hacerlo es el Ministerio de Salud y veo que no lo están haciendo. Entonces es importante que ustedes como medios de comunicación lo hagamos, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, doctor. Un gusto escucharlo. Muy bien. Bueno, este día, en el marco que mañana se celebra el Día Internacional de la Cardiopatía Congénita, no solo San Valentín, es el Día Internacional de la Cardiopatía Congénita, vamos a estar hablando precisamente de este tema. ¿Qué les parece si vemos la cápsula y luego les presento quiénes me acompañan el día de hoy? Las cardiopatías congénitas son anomalías de la anatomía normal del corazón. Se llaman así porque se producen cuando se forma este órgano y se nace con ellas. En ocasiones son hereditarias debido a las alteraciones en los genes y su transmisión en la descendencia.
También pueden ser producidas por alteraciones adquiridas o medioambientales que afectan durante el estado embriológico de la formación del corazón en el feto. Por ejemplo, es conocida el efecto del alcohol, diabetes materna o determinados fármacos que pueden producir malformaciones. Con los avances tecnológicos es posible diagnosticar las cardiopatías muy precozmente en la gestación. En la actualidad, el diagnóstico se puede realizar entre la semana 14 y 16, aunque la anomalía cardíaca se visualiza mejor en la semana 20. La realización de una ecocardiografía fetal realizada por expertos puede llegar a diagnosticar hasta lesiones muy leves, aunque pueden pasar desapercibidas alteraciones cardíacas graves debido a que el corazón del feto funciona de manera diferente al del niño, e incluso a veces es difícil ver el corazón por la posición fetal o por no existir una buena visión. Si una cardiopatía no se diagnostica prenatalmente, el niño puede nacer bien, pero al cerrarse las estructuras fetales e ir produciendo estos cambios de precisiones al poco tiempo, cuando se ponen de manifiesto la cardiopatía. Si quiere conocer cada detalle de este tema, quédese en sintonía de Salud TV. Bueno, quienes nos acompañan este día, conocido ya por todos y muy querido amigo de Salud TV, el doctor Samuel Ramírez, pediatra neonatólogo. ¿Cómo estás, Samuelito? Bien, muchas gracias, pues agradecido por la invitación, esperando que a la población le interese mucho este tema tan importante, en especial porque involucra mucho la salud de los recién nacidos y estamos acá para solventar algunas de esas dudas. Muchísimas gracias, Samuelito, por su tiempo. También tenemos en esta ocasión la compañía de nuestra querida colega, la doctora Sandra Someta, ginecóloga ultrasonografista. ¿Qué tal, Sandrita? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, doctora. Buenas tardes a toda la población. También un gusto estar aquí en el programa nuevamente, hablando sobre un tema muy importante, que es la cardiopatía congénita, ¿verdad? Esperamos aclarar dudas acerca de este tema. Muchísimas gracias, Sandra. Y por supuesto no nos puede faltar un cardiólogo. Teníamos rato de no tenerlo por acá y es un gusto tenerlo nuevamente. El doctor Marco Fuentes, cardiólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor? Pues muy contento de estar aquí en Salud TV y pues en este marco de la celebración, bueno, no sería sino el recordar el tema de la cardiopatía congénita que pues puede adolecer cualquier niño de estos fenómenos, pues que hay que estar pendientes. A ver, definámosle un poco a la población, Samuelito, ¿qué es una cardiopatía congénita? La palabra congénita. Exactamente, cuando vamos hacia el concepto de una cardiopatía congénita nos estamos refiriendo a las anomalías o trastornos anatómicos del corazón que vienen ya desde el nacimiento. Es decir, que durante la formación de este bebé en el periodo embrionario, mientras quizás muy probablemente la mamá ni siquiera ha tenido la conciencia de que está embarazada, ya se está formando el corazón de este bebé y en muchas oportunidades hay ciertos estímulos externos que hacen que el desarrollo del tejido que va a formar el corazón no se forme en una forma adecuada, dando origen a ciertos trastornos que se van a ver manifestados principalmente en el periodo neonatal, es decir, recién han nacido o en su primera semana o en el primer mes. Entonces una cardiopatía congénita van a ser anomalías estructurales del corazón que ya se tienen desde el momento de su formación. Esto es bien importante puesto que muchas mamás tienen la idea o la noción de que algo durante el momento de, digamos, a la mitad del embarazo o mucho más adelante puede provocar este tipo de problemas. Y realmente es muy poco probable. Muchas de estas, la gran mayoría, son antes de que se den cuenta incluso de que están embarazadas. Muy bien, entonces ya nos queda claro y no es una cuestión completamente heredada, sino que es ahí. Es multifactorial, puesto que sí podemos mencionar que hay factores hereditarios, es decir, hay ciertas malformaciones cardíacas que pueden estar asociadas a trastornos cromosómicos, a herencia, que ya lo vamos a discutir quizás un poco más adelante porque solo eso se convierte en un tema bastante grueso. Y nos vamos al otro tipo que son malformaciones que están asociadas a tal vez enfermedades maternas. Estamos hablando de diabetes. Una mamá que previamente es cardiópata puede tener cierto riesgo para desarrollar algún tipo de cardiopatías congénitas y que no necesariamente es asociado a una enfermedad como tal. Entonces es
un universo bastante grande de explorar de cuanto a la etiología y a la formación de cada una de las cardiopatías. Muy bien, bueno, doctor Ramírez ya nos decía que puede ser tan temprano como que ni siquiera la paciente sabía que estaba embarazada y ya existe la anormalidad. ¿En qué momento podemos ultrasonográficamente, Sandra, encontrar o buscar algo que nos indique la posibilidad de que pueda tener una cardiopatía congénita? Normalmente nosotros hacemos el diagnóstico a las 12 semanas del embarazo. Se podría hacer el diagnóstico a las 14 a 16 semanas del embarazo. Normalmente el mejor aparato ultrasonográfico o el mejor médico experto sobre el tema de ultrasonografía nos puede hacer un diagnóstico sobre alguna anomalía o alguna malformación a nivel cardíaco. Lo que nosotros observamos normalmente en una ultrasonografía de 2 dimensiones, o la que nosotros conocemos como 2D, son las 4 cámaras cardíacas. Cuando ya hay alteraciones mayores o las que nosotros le llamamos alteraciones graves, a veces se nos escapan de la mano o no las podemos diagnosticar en esas semanas, pero también podemos hacer un nuevo chequeo a las 20 a las 24 semanas, en las cuales nosotros vemos toda la anatomía del corazón y vemos también la entrada o las salidas de cada uno de los vasos y principales para poder hacer un diagnóstico certero. Muy bien, bueno, ahí lo tienen, más o menos tan temprano como a las 12 semanas, 14 semanas y por supuesto una nueva revisión entre las 22 y 24 semanas. Vamos a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos con más del tema de hoy. En el mes de la amistad, sea amigo de su cuerpo y siga este consejo. En este mes del amor y la amistad, regálate algo especial. Cuida de ti mismo, cuida tu cuerpo. Prepara ricas comidas saludables, que no te falten las frutas, las verduras, el agua y los productos integrales. La buena alimentación es especialmente importante, pues es una forma excelente de ayudar a tu cuerpo a mantenerse fuerte, saludable y con las energías necesarias para todo el día. En este mes de la amistad, sé amigo de tu cuerpo. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Ante el reciente incremento de casos de fiebre tifoidea, Salud TV te recomienda: asegúrate de consumir alimentos debidamente cocidos y que aún estén calientes al servirlos. Y evita la leche cruda o productos elaborados con esta. Verifica que sea pasteurizada o hervida. Este es un mensaje de Salud TV. Prevengamos la fiebre tifoidea. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Tu ropa podría tener miles de bacterias. Este segmento es patrocinado gracias a Cedex Antibacterial. Bueno, no es ponerlo así como ahorita el clima, que está pues un poquito fresco, tener un poco de cuidado, pues arroparlo, va a tener cuidado que estos niños se expongan, pues a que les sorba este clima, ¿verdad? Para evitar que se les vaya a obstruir el sistema cardíaco, ¿verdad? Ir al médico 6 veces por año. O sea, durante todo el embarazo debe estar en su médico. El médico es el que la va a orientar. No darle angustias, podría ser, no darle angustias, no exponerlo a impresiones fuertes. Supongo yo que tampoco cansarlo. Pues principalmente creo que la alimentación, cómo ellos se recrean. También creo que deben de tener un control con el médico bastante seguido. Bueno, tal vez la dieta, eso es todo, dieta. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que responden siempre amablemente a nuestro sondeo. Este día estamos hablando de las cardiopatías congénitas. Vamos a hablar acá con el doctor Fuentes, que nos hable un poquito acerca de cómo es ahora. Ya no es el pensar que cardiopatía congénita es igual a no hay un buen pronóstico, ¿sí? Al menos en la mayoría de los casos. Así es. En la actualidad, al hablar de cardiopatías congénitas, hay muchas soluciones. De hecho, hay soluciones que se hacen a través de cateterismo, lo cual implica solo a través de una agujita se introducen diversa cantidad de dispositivos para tratar de solventar el problema. Y en este tipo de procedimientos puede ser prácticamente se hace en la mañana y al día siguiente se va de alta a su casa. Ahora, pero retomando como el tema del corazón, hay que, como mencionaba el doctor Ramírez, el fenómeno de la formación del corazón o las alteraciones se dan entre la 3ª y 10ª semana del embrión. Hay que recordar que nosotros ya nacemos con el corazón ya latiendo, no es que en ese momento empieza a latir, se da el nacimiento y nace, sino que ya viene trabajando desde hace un buen rato y se empieza a descubrir cuando nace. Afortunadamente tenemos hoy pues maneras a través de un ecocardiograma fetal, es decir, un ultrasonido que pues atraviesa la mamá y luego puede llegar hasta el bebé o el corazón del bebé y ver las diferentes estructuras del corazón. Recordemos que tenemos 2 aurículas, 2 ventrículos y quizás un punto trascendental en todo esto es que tenemos el lado derecho del corazón y el lado izquierdo. Entre el lado izquierdo y el derecho no tiene que haber mezcla de sangre, porque en el lado derecho tiene que haber sangre venosa y en el otro es la sangre arterial que es oxigenada. Muchos de estos fenómenos cardíacos están relacionados que hay lo que llamamos cortocircuitos, es decir, hoyitos entre el lado derecho y el izquierdo y entonces la sangre se empieza a mezclar. Eso es un punto. Otras alteraciones son cuando hay una obstrucción de los grandes vasos, que los grandes vasos le llamamos a la aorta o la arteria pulmonar, y eso pues de nacimiento ya tiene como esa característica que es más chiquita, pues como quien dice ya de fábrica viene más chiquita, entonces hay maneras pues también para dilatarlas y que se vaya recuperando todo eso. Y en general pues digamos que podemos decir que hay una variedad de casi 300 tipos de problemas del corazón, en este caso de cardiopatía congénita. Muy bien, por lo tanto hay soluciones, lo importante es un diagnóstico temprano como en todo y el poder ya tener un plan de acción, porque probablemente lo peor que nos puede pasar es que un bebé nazca y que no sepamos que tiene una cardiopatía congénita y que en ese momento se presenten las anormalidades, como por ejemplo, Samuelito, ¿cómo podríamos darnos cuenta de un bebé que no tenía diagnóstico? Esto es sumamente importante, puesto que al momento del nacimiento realizar esa transición es mucho más difícil. Entonces, adaptarse a la vida extrauterina va a ser mucho más difícil para un niño que ya tiene un problema cardíaco y dependiendo de su severidad. Hablemos un poquito de ese cambio de la vida intra a la extrauterina. Cuando nosotros estamos dentro de la mamá, manejamos una circulación de alta presión en la arteria pulmonar, puesto que está lleno de agua los pulmones y no podemos nosotros mantener esto. Y la presión del niño o de nosotros la mantenemos sumamente baja. Baja porque no necesita tanto del trabajo del corazón para poder mantener la vida fetal, sino porque que se está manteniendo por la mamá. Necesitamos solo que la mamá esté brindando todos los aportes a través de la placenta. Cuando tenemos que salir, estas presiones tienen que bajar. ¿Para qué? Para que el corazón en una forma adecuada pueda llenarse de sangre que va a empezar a oxigenarse gracias al primer llanto y a los primeros movimientos respiratorios que va a hacer este bebé, y este corazón arranca, es decir, arranca en el sentido de que ya vamos a tener un funcionamiento como tal que no va a depender exclusivamente de la madre, sino que ella es independiente y que va a lograr adaptarse a la vida extrauterina. ¿Qué sucede en los niños con cardiopatía? Dependiendo del tipo de cardiopatía, en muchas ocasiones ya esto implica un riesgo de que no pueden dar su primera respiración. Ya nos hemos encontrado con casos en los cuales ya se conocen que son cardiópatas y nacen flácidos.
que no tienen el mínimo esfuerzo para poder respirar y intervenimos en este momento los neonatólogos a tratar de darles los primeros pasos de reanimación y darle un estímulo para que pueda hacer la transición. ¿Qué tan importante es saber si de verdad son cardiópatas? En muchas ocasiones los cardiópatas pueden ser dependientes de una estructura pequeña, una venita que nosotros tenemos que se llama PCA, o un conducto que nos mantiene un cortocircuito de sangre en el cual no podemos utilizar oxígeno. Es decir, no a todos los niños que nacen, por ejemplo, moraditos o que tienen una dificultad para poder adaptarse a la vida extrauterina, les ponemos oxígeno, pero en muchos casos sí es necesario. Entonces, el neonatólogo sabe que no va a utilizar oxígeno cuando tiene un niño que va a tener un producto que ya tiene un diagnóstico que muy probablemente sea PCA dependiente, que así se le llama, y no utilizamos oxígeno en la reanimación. Entonces, estos minutos son minutos ganados porque realmente no vamos a provocar el cierre prematuro de esta estructura que está haciendo que nos prolongue el tiempo en el que la estabilidad del bebé va a permanecer constante. No podemos hacer diagnóstico de una cardiopatía congénita cuando el neonatólogo está reanimando. Eso es algo bien importante. Todos los bebés nacen con cierto grado de cianosis y se tardan aproximadamente 10 minutos en tomar una coloración que se va haciendo muchísimo más rosada al pasar del tiempo. Entonces solo esto no puede ser diagnóstico de una cardiopatía congénita. Es muy complicado explicarles en muchas ocasiones cuando las mamás ya tienen los diagnósticos, quieren saber qué pasa, cómo se va a manifestar. Muchos de estos niños no hacen cambios hasta que pasan un par de días, es decir, no son cambios inmediatos que vamos a poder notar. Sí es importante saber que en un alto porcentaje que tenemos de mortinatos o por ejemplo abortos y pérdidas, muchos de estos niños pueden cursar con cardiopatías congénitas. ¿Y por qué fallecieron o por qué ya no están o no lograron terminar la gestación? Porque sus mismas cardiopatías tal vez están acompañadas de otro tipo de malformaciones, cromosomopatías, que los van a hacer incompatible con la vida. Sin embargo, como ya lo había mencionado el doctor, la variedad de las cardiopatías es muy grande. Las cardiopatías más complejas o las que más les tenemos miedo son más raras, pero sí existen y sí salen así, y es necesario tomar las medidas en cuanto van naciendo y cuando van creciendo. Muchos de estos niños en la primera semana ya dieron síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? El primero es la dificultad respiratoria y el segundo es la coloración azulada. Ni siquiera tomamos en cuenta los soplos, porque los soplos en primeras semanas de vida algunos niños pueden tenerlo y no es necesariamente patológico, sino que solo nos está traduciendo parte de la transición que va a tener el bebé de la vida intrauterina hacia afuera. Bueno, muy interesante. Ahora bien, ¿cuáles son las cardiopatías que ultrasonográficamente más frecuentemente se pueden diagnosticar, Sandra? Así como lo mencionaba el doctor, ¿verdad? Aquellos momentos en los cuales la pulmonar está obstruida o hay una comunicación más pequeña, son de las que podemos diagnosticar ultrasonográficamente. Aquellos tipos en los cuales la comunicación entre aurículas no se puede diagnosticar porque esas prácticamente son hasta la vida, hasta que el niño nace. La persistencia del conducto arterioso normalmente se da cuando ya es en el nacimiento del bebé. Hay otras cardiopatías, por ejemplo, cuando hay una estenosis de la arteria pulmonar, como les explicaba, hay el ventrículo derecho se vuelve un poco más grande en las medidas, entonces ahí nos van diagnosticando. Otras más complejas como son el cabalgamiento de la aorta o las grandes transposiciones de los vasos, que también se pueden diagnosticar por ultrasonografía, pero en ciertos momentos a ciertos ultrasonográficos, al ultrasonografista se les van de la mano, porque no hay algo que les esté manifestando o algo más serio. Normalmente la regularidad en la frecuencia cardíaca también nos puede diagnosticar que hay alguna alteración en el corazón. Entonces hay que observar exactamente el corazón en sus cuatro cámaras, así como los vasos los más importantes.
Hay detalles, por ejemplo, la posición del niño en el embarazo puede hacernos que no podamos diagnosticar bien alguna malformación o que la estemos sobrediagnosticando, ¿verdad? Entonces, hay ciertas limitantes, pero hay aparatos nuevos que nos pueden proporcionar un mejor diagnóstico o apoyarnos en ellos. Excelente, bueno. Ahora, usted que está en casita a lo mejor se pregunta, ¿y qué pasa con una cardiopatía congénita en la edad adulta? Entonces, precisamente de eso nos habla la doctora Patricia Pleites, médico internista. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda la doctora Sonia Patricia Pleites, médico internista, y este día es un agrado para mí llevarles a ustedes información acerca de las cardiopatías congénitas en adultos. Como sabemos, cardiopatía congénita significa una anomalía en el corazón que se trae desde nacimiento, por eso la palabra congénita. Sin embargo, en el adulto nosotros podemos ver complicaciones que estas enfermedades pueden darnos, más que todo como una repercusión hemodinámica de nuestro corazón, ya que el tratamiento de esas enfermedades casi siempre es al momento de detectarlo en la niñez o al momento del nacer. Incluso si la enfermedad es muy grave, desde que el bebé está dentro del vientre de la madre, se puede dar tratamiento. Sin embargo, el 80% de los niños que sobreviven a las cardiopatías congénitas que han recibido tratamiento pueden tener un trastorno hemodinámico, principalmente un soplo cardíaco o alteraciones en la conducción eléctrica del corazón. Podemos encontrar en el electrocardiograma anomalías como bloqueos auriculoventriculares o bloqueos completos de la conducción de rama del haz de His. Sin embargo, en el adulto es bien raro encontrar que esas anomalías vayan a comprometer con la vida del paciente. Es importante estar siempre en control y con un monitoreo continuo cuando tú has sido detectado con una cardiopatía congénita. Bueno, amigos de Salud TV, ha sido un gusto llegar hasta sus casas con este mensaje. Recuerden estar en constante chequeo médico si tú ya has sido diagnosticado por cardiopatía congénita en la niñez. Soy la doctora Patricia Pleites, médico internista. Hasta la próxima. Una señal de estar enamorado es sentir mariposas en el estómago. ¿Por qué sucede esto? La respuesta cuando volvamos. Una señal de estar enamorado es sentir mariposas en el estómago. ¿Por qué sucede esto? El estómago es conocido como el segundo cerebro. Posee nada menos que 100 millones de neuronas. Por eso cuando se combina con las reacciones del cerebro, se produce esa sensación de hormigueo, especialmente en situaciones de nerviosismo, emoción y entusiasmo. Ante el reciente incremento de casos de fiebre tifoidea, Salud TV te recomienda: no consumas agua de dudosa procedencia. Hierve o purifica la que vas a consumir en tu hogar. Evita el hielo, a menos que estés seguro que sea hecho con agua potable. Este es un mensaje de Salud TV. Prevengamos la fiebre tifoidea. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos llegar ahí a la comodidad de su hogar o a su trabajo mientras estamos hablando este día de cardiopatías congénitas. Bueno, escuchemos un poquito acerca de qué pasa si no se diagnosticó tempranamente, y afortunadamente es una cardiopatía con las que los niños pueden seguir adelante y dar pocos síntomas. ¿En qué momento tendríamos que sospecharlos, ya sea en la niñez, adolescencia o incluso en la vida adulta? ¿Según qué síntomas, doctor? Pues los síntomas generalmente están relacionados a cansancio, que es lo que le llamamos disnea o taquipnea. Todo va a depender, como decíamos, de la complejidad de la cardiopatía. Si son cardiopatías, digamos,
vamos a decirlo, más sencillas, que significa eso, de que es solamente un tipo de problema, por decir así, una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, pues puede llegar a la edad, digamos, 5, 10, 15 años y tal vez no se detecte durante toda la vida, porque no dan síntomas tan severos generalmente. Pero hay otras cardiopatías que sí, digamos, que los niños se ponen morados, y eso es lo que quizás habría que estar viendo más que todo en los bebés, que digamos al momento de alimentarse, pues al momento de estar mamando, al momento se cansa mucho, se puede poner morado, y ahí donde es un buen punto para poder tomar en cuenta un tipo de diagnóstico de esto. ¿Qué es lo que se puede encontrar en una cardiopatía congénita? Pues al momento de examinar, encontrar un soplo. ¿Qué es un soplo? Un soplo es que el corazón le suene diferente al niño, que puede ser, como decíamos, dentro de una variedad de cosas, y que puede estar alterado, y dependiendo de cada situación, pues puede haber algún tipo de solución. Hay que recordar, y para mantener siempre la esperanza, o sea, hay muchas cosas que se pueden solventar, ¿verdad? Y que puede ser remediable, pues si se detecta a tiempo, y estos niños pues pueden llegar a edades muy grandes y después olvidarse que tuvieran un tipo de alteración. En estos casos el ejercicio, el practicar deporte no va a ser ningún impedimento para estos niños en un futuro. Quizás volvemos al tema de si es muy compleja, definitivamente no son niños que tengan la habilidad para hacer esto. Primero, pues si ya está diagnosticado, pues va a depender de cada tipo de fenómeno que tenga. Por el caso, por decir así, la hipertensión pulmonar, pues no, van a ser niños que se van a cansar muy rápido, ¿verdad? Pero digamos una comunicación interauricular, que es una de las cardiopatías más frecuentes, vamos a decir lo que es la cardiopatía más frecuente para que los niños lleguen a la edad adulta, y de hecho tenemos adultos que nunca se dieron cuenta que tenían una cardiopatía congénita y lo que tienen una comunicación interauricular. Esa es una relativamente, digamos, de las más sencillas. Tenemos otra alteración que se llama prolapso de la válvula mitral, y eso, ¿qué significa? Que la válvula mitral, que está en la zona izquierda del corazón, pues está un poquito, digamos, se mete dentro de la aurícula, entonces eso está en un origen un poquito diferente al que normalmente pues lo tiene que tener. En sí no genera tanto repercusión, digamos, en el niño, y pues eso lo promovió de que pues llegara a la edad adulta, y de repente es que uno llega donde el cardiólogo y dice, le escucho un soplo, entonces ya empieza a investigar. Un tema importante con los niños, los bebés, pues es que si ya tienen una cardiopatía congénita, es importante su nutrición, ¿verdad? Son niños que requieren una nutrición mucho más grande, una vigilancia del peso, porque son niños que no van a crecer. Entonces quizás uno de los cuidados especiales es que van a tener que tener una dieta más especial, ¿verdad? Digamos, se habla a veces de hipercalórica, para tratar porque son niños que tienen un gran desgaste, porque es un corazón que está trabajando, digamos, mucho. Entonces eso genera un metabolismo mucho más aumentado y hace que no puedan ganar peso. Por lo tanto, la alimentación es uno de los cuidados en estos niños. ¿Qué otro cuidado? El mantener sus controles, el hacer exámenes periódicos. Así es. Una vez diagnosticado, pues hay que mantener un control para ver si se puede remediar. Muchas veces se trata este tipo de problemas, entre más tempranamente se logra diagnosticar y más tempranamente es factible, digamos, operarlo, porque también está el tema de la cirugía abierta, que muchas veces soluciona esto y el niño ya no, el resto de su vida ni se va a acordar de eso y va a poder hacer todas las actividades y todo lo demás que pues como un niño normal. Así que como vuelvo a decir, esto no es de perder la esperanza en una situación de estas, sino que hay muchas opciones que pueden solventar este tipo de problemas. ¿Habrán algunas cardiopatías congénitas que no sean operables, pero que deban de mantenerse en tratamiento médico? Sí, ahí quizás metemos, ya necesita apoyo muchas veces de oxígeno, pues no, definitivamente no son niños que pueden hacer ejercicio, ¿verdad? Tienen que estar quietos porque no es un corazón que tenga esa factibilidad de mandarle mayor carga de trabajo. Hablamos también que hay una restricción de líquidos, ¿verdad? Eso, porque eso promueve a que el corazón crezca más de tamaño y pues hace que se canse más.
Volvemos también al mismo tema de la alimentación, ¿verdad? Que tiene que ser una dieta mucho más especializada porque tiene que mantener un peso y es mantener esa vigilancia, como decíamos, de crecimiento del niño. Pero si pueden, por ejemplo, llevar una vida tranquila, compartir con sus padres, viajar y todo eso, sí. Samuel, ¿sí? Claro que sí. Lo que es más importante de todo esto es que el diagnóstico, una vez hecho, se tiene que apegar a las indicaciones y recomendaciones que tiene cada una de las patologías, puesto que se dividen en tantas formas y algunas de afectación pulmonar y otras que no. Entonces hay que hacer mucho hincapié en las indicaciones que tiene cada una de las cardiopatías. Muy bien. Bueno, pero usted quiere entender un poquito más los tipos de cardiopatías congénitas, veamos la siguiente nota extra, ya volvemos. Existen alrededor de 300 diagnósticos diferentes de cardiopatía congénita, aunque las personas que tienen esta patología presentan unas características comunes. Cada diagnóstico tendrá un pronóstico y un tratamiento diferente. Las más comunes que se pueden presentar son las siguientes. Está la comunicación interauricular, que se trata de un agujero de la membrana que hay entre los dos aurículas que hacen que se comuniquen entre sí y que por tanto se mezcla la sangre oxigenada de una con la que no lo está. También está la estenosis pulmonar, que es la constricción de la válvula o anillo pulmonar, que es la encargada de dar paso a la sangre hacia el pulmón. En caso que exista una constricción, el ventrículo derecho tendrá que trabajar mucho más para hacer llegar la sangre al pulmón. Las miocardiopatías hacen referencia a aquellas afecciones del músculo del corazón. El buen funcionamiento del miocardio es básico para una buena circulación de la sangre y por lo tanto su mal funcionamiento puede producir otra patología. Otros tipos de cardiopatía frecuentes son transposiciones de grandes vasos, artresia pulmonar, artresia triscupidia y truncus arterioso. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y como todos los jueves, nuestra sección de primeros auxilios junto con el doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Contento, doctora, siempre estar aquí compartiendo con la teleaudiencia. Muy bien, hoy adelantamos esto porque mañana es el día de San Valentín, así que hoy la sección de los jueves ha pasado para el miércoles. Está bueno. Excelente, ajá, ¿sí? Excelente. Muy bien, bueno, hoy vamos a estar hablando sobre qué cosas no hacer a la hora de brindar cuidados auxilios, ¿sí? ¿Te parece un poquito? Así es. Bueno, quizás, el tema es bien interesante precisamente porque voy a empezar con un eslogan. En primeros auxilios no es válido la buena intención. Como lo que va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Ajá, sí, con la intención basta. No, aquí tampoco no. Basta la intención mañana. No, ¿verdad? Hay que dar un regalo, efectivamente. Pero el punto es que en primeros auxilios, si no se tiene el conocimiento adecuado, probablemente por querer ayudar a una persona podemos generarle una lesión que no la tenía y probablemente esta lesión se vuelva de manera permanente. Es decir, sí le salvamos la vida, pero quedó cuadrapléjico o quedó parapléjico para el resto de su vida. Cuando simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es conservar un protocolo si tenemos el conocimiento adecuado para eso. Aquí es donde aplica, si usted no sabe, no se meta. Así de simple, definitivamente. O sea, más ayuda que el que no estorba. Sí, así es. Ahora, hay situaciones en las que también tenemos de tomar en cuenta diversas, por ejemplo, no salir corriendo en caso de un temblor, porque podemos botar a alguien más o podemos realmente nosotros ir a lastimarnos, ¿sí? Sí, realmente estamos hablando ya en temas de evacuaciones, es bien interesante porque hay que estar capacitado para evacuaciones. También. Que pareciera tan fácil como que está temblando y salir corriendo, ¿verdad? Exacto. Una vez un amigo me decía, ¿para dónde vas? A un lugar donde no tiemble. Pero en realidad todos lados está temblando. Entonces hay que seguir técnicas adecuadas para eso, buscar medios de protección y sobre todo, pues principalmente ver quiénes son las personas que nos están dirigiendo, qué características tiene. No basta el liderazgo laboral, que es completamente diferente al liderazgo en casos de emergencia. En casos de emergencia. Y traía cuenta el temblor porque realmente en nuestro país, pues ya sabemos, todos vivimos en el Valle de las Hamacas y probablemente nosotros no salgamos corriendo, pero vemos a alguien, queremos ayudar y ahí es donde aplica realmente
primero conservar la calma. Sería esa la primera opción, porque si no, no vamos a poder ni pensar ni qué hacer, si vamos a poder ayudar, si necesita ayuda, buscar a quien más nos puede ayudar, no vamos a levantar a alguien y causarle daño. Quizás uno de los principales problemas de conservar la calma es que cuando la persona sabe qué hacer, está trabajando con la víctima, llega otra persona, llega otro, y todo el mundo comienza a opinar de lo que es que hay que hacer. Entonces, obviamente, conservar la calma implica estar sereno a la hora de tratar a la víctima y, obviamente, tener el conocimiento, ¿verdad? Para eso. Si uno reconoce que dentro de la gente que está a los alrededores hay alguien que tenga mayor conocimiento, entonces se cede a esa persona. Insisto en este comentario bien interesante, y es que no necesariamente porque haya un médico de por medio sabe de primeros auxilios. Y perdón porque soy un poco ofensivo, pero es la verdad. No, no es ofensivo, yo siento que esto es la verdad, porque uno lo ve hasta en las películas, ¿verdad? De repente en cualquier lado pasa algo y todo el mundo, un médico. ¿Y qué va a hacer el médico si no sabe nada de primeros auxilios? Porque no todos los médicos saben de primeros Estamos auxilios. entrenados para eso. Lastimosamente. Se actúa solamente en base a conocimiento. Exacto. La pregunta a veces es un poco ofensiva, la gente se ofende, los médicos nos ofendemos cuando te dice, bueno, ¿sabe o no sabe? Es duro. Pero en realidad, si no sabemos, vamos a dañar a la persona, definitivamente. Exacto. Mejor nos quitamos. Veamos el siguiente consejo. Ya dijimos 2, conservar la calma, actuar en base a conocimiento. Mire, actuar con rapidez y seguridad, que viene de la mano con el anterior, ¿no? Por supuesto, la rapidez obviamente va en relación al tiempo versus vida. Es decir, entre más rápido yo lo haga con el conocimiento y la técnica adecuada, estoy asegurando que la persona va a vivir. De hecho, el objetivo principal de primeros auxilios es conservar la vida. Y actuar con seguridad, obviamente también se le transmite a la víctima y se le transmite a las personas que están a los alrededores. De hecho, si uno actúa con seguridad, tiene la capacidad de, no sé si la palabra sea correcta, pero es la que se me viene a la mente, de ordenarle a las personas que están a los alrededores que formen parte de un equipo bajo la dirección nuestra, ¿ya? Entonces eso es bien importante. Muy bien, actuar con rapidez y seguridad, porque estos minutos significan vida, definitivamente la oportunidad de salvar la vida a alguien. Sí. Veamos Bueno, trasladar a la víctima a un centro hospitalario. Sí, yo creo que ahí no hay mucho donde perderse. Activemos el sistema de emergencias, el 132, es bien importante. El error más grande que podemos cometer es mandarlo a su casa. Muchas veces terminan muriendo en su casa, a veces por un dolor en el pecho, no, me voy a ir a la casa, y terminan muriendo ahí. Así es que mejor que sea el médico, el especialista, que lo vea y que determine su estado de salud. Y ese es también un llamado no solamente a la población general, sino también el llamado al médico que recibe, porque muchas veces en la emergencia tratamos como de evacuar rápidamente a los pacientes, y quizá lo mejor sea ser un poco más prudente, dejarlo en observación en lugar de mandarlo de una vez a su casa. Exactamente. La evaluación, mire, el examen físico, lo digo con respeto, se ha venido degradando en el tiempo. Ya ni siquiera se quiere tomar la presión arterial muchas veces, con algo tan básico, escuchar la frecuencia cardíaca o respiratoria, y con eso pues podemos identificar cuestiones muy importantes entre vida y muerte. Muy bien, veamos el siguiente consejo es válido, dice, muy bien, nunca abandonar a la víctima. Bueno, ahí quizás hay que agregar algo importante, nunca vamos a abandonar a la víctima a menos que peligre nuestra propia vida. Es decir, por ejemplo, si nuestra vida peligra, hay un axioma que yo aprendía, por ejemplo, cuando se me formaba en estos temas, y es que me decían, ¿quién es la persona más importante a la hora de una emergencia? Entonces, si somos médicos, nuestra respuesta va a ser la víctima, pero si somos rescatistas, realmente la persona más importante es el rescatista, porque probablemente sea el único que sepa qué hacer, y posteriormente va a formar parte de convirtiéndose en víctima. Entonces, si peligra nuestra vida, no nos metemos. A mí me ha pasado, mira, doctor, le está agarrando la corriente, bájelo. Cuando esté en el suelo, yo intervengo, ¿verdad? Y ahí es lo importante. Nunca abandone a la víctima a menos que peligre su propia vida. No es lo mismo atender a alguien en la calle que atenderlo en la carretera, por ejemplo, a Santa Ana, a alta velocidad. Entonces, obviamente, hasta que el tráfico esté detenido, podemos hacer algo. Es importante salvaguardar nuestra integridad como brigadistas, o en este caso como personas que auxiliamos. Bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado tantas historias en esto de los rescatistas o los mismos, el cuerpo de bomberos o policías, que en incendios o en situaciones de tanto tragedia? Se actúa muchas veces por impulso, o por inercia, o por reflejo, y entonces el ser humano pues y tiene mucha relación con este consejo siguiente, que es el verificar riesgos potenciales. Los riesgos potenciales están relacionados desde todo punto de vista, ya, o sea, desde cuestiones básicas como corriente eléctrica, balaceras, tráfico, fuego, entre otras cosas, intoxicaciones como gases, entre otras situaciones que pueden generarnos obviamente afectación a nosotros, ¿verdad? Entonces, si podemos trasladar a la víctima o sacar a la víctima de ese lugar, pues qué bueno, si conocemos las técnicas adecuadas para eso.
Caso contrario, activar el sistema de emergencia. Muy bien, veamos el último de los consejos de este día. El siguiente, que sería el último que vamos a hablar, verificar el estado de conciencia de la víctima. Muy bien. Bueno, esto es muy importante porque no es lo mismo ver a una víctima consciente que le diga qué le pasó, a una persona que está inconsciente que probablemente esté, en el peor de los casos, en un paro cardiorrespiratorio. Así es. Que nos obliga a iniciar las famosas maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces, el estado de conciencia es fundamental para poder atender a una víctima con rapidez y eficacia. Muy bien, Rodolfo. Bueno, muchísimas gracias por esos consejos del día de hoy. Vamos a una pausa y volvemos con lo último de nuestro programa de este día. Estás viendo Salud TV. Muy bien, este día hemos estado aprendiendo de cardiopatías congénitas, así que vamos a recapitular un poquito y que cada uno de nuestros especialistas le brinde las recomendaciones para que usted que está en casa sepa qué cosas no debe olvidar. Empecemos con Sandra. Recomendaciones importantes es a todas las mujeres, ¿verdad?, que están en el periodo de embarazo o en el periodo en la etapa de embarazo, que deben de llevar sus controles adecuados, ¿verdad? El buen uso de las vitaminas y los minerales para el crecimiento y el desarrollo de los fetos en una adecuada forma. Además del control ultrasonográfico, es bien importante que no perdamos ese detalle, ¿verdad?, de siempre hacer el diagnóstico por medio de la ultrasonografía para que podamos tener un buen diagnóstico y que sea certero antes de que el niño nazca, para poderle dar una buena atención en el momento que sea necesario. Y aquí vale la pena recordarle, Sandra, a la gente que a donde sea que lleven los controles prenatales, que son al menos 3 ultrasonografías mínimas. Recordémosle las edades, por favor. Sí, la primera ultrasonografía, ¿verdad?, debe hacerse en el primer trimestre del embarazo. Normalmente, para hacer el diagnóstico del embarazo y la fecha en la que probablemente va a ser el parto, se hace más o menos a las 8 a 10 semanas. Después, el segundo trimestre, a las 16 semanas hasta las 20 semanas, y podemos tomar otra ultrasonografía a las 28 semanas para ver el crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Ya las demás ultrasonografías son para poder diagnosticar cómo va el crecimiento del bebé, la ganancia de peso, ¿verdad? Pero las importantes y las que nunca nos deben de faltar son las primeras 3 ultrasonografías. Y hay que recordarles también a la gente que hay una ultrasonografía que es el tamizaje del primer trimestre, que es demasiado importante para poderlo olvidar, es entre las 12 y las 13 semanas, porque en estas semanas es cuando realmente uno puede hacer el diagnóstico de la posibilidad incluso de malformaciones congénitas, ya no solamente a nivel cardíaco, sino también a otros niveles, ¿verdad? Por lo tanto, eso es importante que no se nos vaya entre las 12 y las 13 semanas. Samuel. Sí, solo quiero añadir a que la mamá que ya conoce que tiene factores de riesgo, es decir, que ya sabe que tuvo algún problema cardíaco y que desgraciadamente no se conocen muchos datos, hay que indagar con las abuelitas, las mamás, qué es lo que pasó, qué tipo de tratamiento recibieron, porque en muchas ocasiones encontramos mamás que realmente han tenido cardiopatías congénitas y ellas mismas desconocen su diagnóstico ni el tratamiento que tuvieron y estamos tratando a ciegas. Número 2, la mamá que consume alcohol. Es decir, que la mamá que ha estado en contacto con bebidas alcohólicas antes del embarazo, durante el embarazo, también es un factor de riesgo para esto. Y la mamá que tiene alteraciones de la glucosa, como son las diabéticas. Las mamás diabéticas tienen un riesgo particular para desarrollar ciertos tipos de cardiopatías que pueden afectar la vida del recién nacido. Cuando ya tenemos a un bebé, los controles infantiles son sumamente importantes. Acá es donde la mamá nos va a contar cuál ha sido el comportamiento del bebé, cambios de coloración, aspecto, tanto que puede incluir cambio de coloración tanto a nivel facial como en las manos, dificultad respiratoria, y esto nos va a orientar a nosotros a poder hilar, digamos, un montón de momentos y tratar de llegar a un diagnóstico certero. No tengamos miedo a un soplo. El soplo puede tener múltiples etiologías y no quiere decir que sea una cardiopatía, pero una vez detectado debe vigilarse y debe completarse el estudio. Muy bien, por lo tanto los factores de riesgo son importantes conocerlos para poder
darle una luz tanto al obstetra como al pediatra que va a atender a su bebé. Ya hablamos también de los cuidados al nomás nacer los bebecitos. ¿Y qué pasa ya después? En la vida adulta, la recomendación de nuestro cardiólogo. La vida adulta ya nos promueve a que si el niño ha crecido, pues si hay cansancio, si hay se pusiera, digamos, hay un crecimiento en los dedos así característico, que es debido a la hipoxia, y eso pues hay que identificarlo. Generalmente vamos a decir el adulto que dice, o el muchacho digamos, que dice que le duele el pecho, pensar en cardiopatía congénita no siempre está relacionado. Diferente es alguien de 70 años que diga, sí me duele el pecho, ahí sí es corazón, ¿verdad? Entonces también lo comento esto porque las mamás se preocupan por este síntoma en niños muy jóvenes, y eso muchas veces no está relacionado a una cardiopatía congénita, sino que el cansancio y lo moradito que se ponga. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Marco, gracias. Un gusto volverlo a tener por acá. Sandra, Samuelito, como siempre, gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana, día de San Valentín, nosotros vamos a estar teniendo un tema muy importante, el amor en la era digital. Así que no se lo pierdan. Por hoy les deseo una linda tarde de miércoles y que Dios los bendiga. Niños con cardiopatía congénita deben tener ciertas precauciones, por eso te dejamos algunos consejos para que tomes en cuenta con tu hijo. En primer lugar, en cuanto a la dieta, la leche materna constituye la mejor alimentación del niño cardiópata. Para tener una concentración baja de sodio y una mejor absorción de hierro, se puede instruir a la madre para que deje descansar al lactante unos segundos si lo nota agitado o cianótico. Si el niño padece de cardiopatías, algunas veces puede presentar anemia. Es por la carencia de hierro, y el mejor parámetro para evaluarlos es el volumen corpuscular medio, por debajo de 735. Y para prevenirlo se debe practicar la administración de suplementos orales. El ejercicio físico recomendado varía según el tipo de lesiones que presente el enfermo, así como el grado de afectación funcional que padezca. Hay que tener en cuenta que los pacientes operados podrán también realizar deporte después de la operación, una vez valorada su situación. En los casos de comunicación interauricular, interventricular o ductos arteriosos, el ejercicio está contraindicado solo cuando el cortocircuito sea grande o cuando exista hipertensión pulmonar.